padre los obligaba a beber su propia sangre cada luna nueva, pues creía que de ese modo limpiaría el mal que llevaban en las venas. Antes de seguir con esta historia aterradora, basada en cuentos y leyendas de la época, dinos desde dónde nos escuchas. ¿Estás solo en casa, en el trabajo o caminando al anochecer? Comenta tu ubicación, que queremos saber quién tiene el valor de escuchar hasta el final. Y si acabas de llegar a este canal, suscríbete ya y activa la campanita, porque la de la familia Harrow es solo una de muchas historias que te harán preguntarte qué secretos escondían nuestros antepasados. No te pierdas los siguientes capítulos, porque lo que vas a descubrir sobre esta familia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la locura, la fe y la sangre. Ahora, adentrémonos en 1703, en el corazón del territorio de Nueva York, donde una familia aislada en medio de bosques inabarcables realizaba rituales que pensaban que los iban a salvar, pero que los estaban matando. La casa Harrow se erguía al final de un camino lodoso que serpenteaba entre robles centenarios. A casi 4 días de viaje del pueblo más cercano, Millbrook era una cabaña de 2 pisos construida completamente de madera oscura, con ventanas estrechas que parecían ojos entrecerrados observando el bosque. El humo de su chimenea era la única evidencia de vida humana en kilómetros a la redonda. Redondo. Thomas Harrow tenía 43 años, pero su cara delgada y sus ojos brillantes lo hacían parecer más viejo. Alto y encorvado, con barba descuidada y manos temblorosas, se dedicaba a leer por las mañanas una Biblia desgastada cuyas páginas había llenado de anotaciones personales. Su esposa, Margaret, de 38 años, una vez hermosa, ahora agotada por el aislamiento y los embarazos repetidos, había visto su cuerpo deteriorarse y su mente deteriorarse. Sus ojos hundidos casi nunca. Parpadeaban y sus movimientos eran robóticos, como una marioneta de hilos invisibles. Tuvieron 5 hijos. Los mayores eran Samuel, de 17 años, un chico de hombros anchos y silencio constante que labraba la tierra con la intensidad de quien huye de sus pensamientos, y Rebecca, de 15 años, con su belleza perturbadora y la oscuridad en sus ojos. Luego llegaban los 3 niños, Abigail de 8, y los gemelos Caleb y Ezra de 6, todos pálidos como la cera, y con ojeras que no eran adecuadas para su edad. La tarde del 14 de octubre de 1703, Thomas reunió a su familia en el sótano. Era un lugar húmedo, con el suelo de tierra batida y vigas de madera carcomida crujiendo bajo el techo. Velas de cebo eran la única luz, arrojando sombras danzantes en las paredes de piedra. En el centro había una mesa rústica de madera manchada de oscuridad por los años. «Es hora del ritual», declaró Thomas solemnemente cerrando la puerta con llave tras de sí. Los niños tomaron asiento en la mesa sin quejarse. Habían aprendido desde niños que desobedecer a su padre traía consigo castigos severos. Largas horas de ayuno, rodillas sobre guijarros afilados, encierros en el ático, donde las ratas corrían entre las vigas. Margaret se quedó de pie junto a su marido, sus manos entrelazadas frente a su pecho, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Thomas sacó de su abrigo un cuchillo corto pero afilado. El metal brilló a la luz de las velas mientras se enrollaba la camisa hacia arriba, dejando al descubierto un antebrazo cubierto de cicatrices paralelas, algunas recientes, otras antiguas y plateadas. Con un movimiento entrenado, le hizo un corte en la piel. La sangre fluyó al instante,
resbalando por su muñeca. «Nuestra sangre está manchada», dijo con voz temblorosa pero firme, dejando caer gotas en una copa de peltre. «Desde que mi bisabuelo Jonathan Harrow cometió perjurio ante Dios en 1642, mintiendo en un juicio que mandó a la horca a un inocente a la horca, nuestra familia ha llevado la culpa. La mentira se hereda de padres a hijos, envenenando cada generación. Yo lo vi en mi padre, lo veo en mí, y ahora lo veo despertando en ustedes». Samuel apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Rebeca miraba la sangre gotear en la copa con una fascinación inquietante. Los mellizos se tomaban de la mano bajo la mesa. Sus cuerpecitos temblaban. Margaret le arrebató el cuchillo de las manos a su marido y volvió a empezar. Su sangre, vertiendo la suya en la copa de Thomas. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos entre la adoración y la locura. «Debemos limpiarnos», continuó Thomas, vertiendo agua de un cántaro y mezclando el contenido. «Cada luna nueva renovamos nuestro juramento de salvación. Bebemos para recordar que somos una sola carne, una sola sangre y que solo unidos podemos redimir el pecado original». Pasó la copa primero a Samuel. El chico la agarró y bebió un sorbo sin quitarle la vista a su padre. Había aprendido a no hacer muecas de disgusto, a no mostrar lo que pensaba. Rebeca bebió a continuación. El agua apenas humedeció sus labios. Cuando llegó el turno de Abigail, la niña comenzó a llorar en silencio. «Por favor, papá», dijo con la voz rota. «Se me revuelve el estómago cada que callo». El grito de Thomas se hizo eco en el sótano. «El dolor es la limpieza. Si te niegas, pruebas que el pecado ya ha echado raíces en ti». Abigail tragó con arcadas. Los mellizos hicieron lo mismo, sus caras, contraídos por las ganas de no vomitar. Tras el ritual, Thomas los obligó a arrodillarse mientras él recitaba versículos bíblicos que había distorsionado para adaptarlos a su propia visión perversa. Hablaba de sangre expiatoria, de sacrificios, de cómo el aislamiento le resguardaba de un mundo pervertido que desconocía la redención. «Los vecinos nos temen», dijo, paseándose frente a sus hijos arrodillados. «Hace 3 meses, cuando fui a Millbrook a comprar víveres, oí susurros. Dicen que estamos una familia que trae mala suerte. El hijo del herrero murió de fiebre 2 semanas después de que pasáramos por allí. La cosecha de los Thompson se pudrió en los campos. ¿Coincidencias? No, ellos perciben la huella que arrastramos, el lastre del pecado original. Por eso debemos quedarnos aquí, en retiro, laborando por nuestra salvación». Lo que Thomas no decía era que él mismo había propagado esos rumores. Cuando ocasionalmente llegaba al pueblo, mascullaba profecías enigmáticas sobre castigos divinos y señales oscuras. Hacía alusiones a conocimientos prohibidos, a fuerzas que los demás no comprendían. No por maldad, sino porque de verdad pensaba que el encierro los salvaba y el temor de los otros los mantenía alejados. Cuando finalmente les dejó levantarse, Samuel fue el primero en subir las escaleras. En la intimidad de su habitación compartida con sus hermanos menores, se observó las manos a la luz de una vela. Eran manos fuertes, hábiles, trabajadoras. La tierra y talaban madera. Pero ahora, cuando estaba solo, le temblaban como a su padre. Tenía miedo, no de fantasmas ni maldiciones, sino de algo mucho más aterrador. Se estaba transformando en Thomas Harrow. Rebecca, en su pequeña habitación al final del pasillo,
Anotaba en un diario que guardaba bajo una tabla suelta en el suelo. Sus palabras eran exactas, gélidas. Día 14, ritual 47. Desde que empecé a hablar, padre cada vez más errático. Madre habla, a menos que él se lo mande. Los gemelos dejaron de sonreír hace semanas. Abigail tuvo sueños. De nuevo, Samuel me mira como si quisiera rescatarme, pero los dos sabemos que no hay salida. Cerró el diario y lo volvió a guardar. A través de la ventana de su habitación contempló el bosque que parecía extenderse hasta el infinito. Allí afuera había un mundo diferente, pueblos en los que las familias no bebían sangre ni hablaban de pecados ancestrales. Pero ese mundo estaba tan distante como si no existiera. Abajo, Margaret lavaba la copa. De peltre, con movimientos lentos y deliberados. Sus labios seguían moviéndose en plegarias mudas, pero sus ojos estaban vacíos. Hacía años que había dejado de interrogar a su marido. Cuando llegaron por primera vez a esa tierra aislada hace más de una década, ella había tratado de razonar con él. Pero Thomas estaba loco, citando escrituras y elaborando argumentos casi lógicos en la noche. Cada hijo que nacía, cada año que pasaba lejos de la civilización, la cordura de Margaret se desgastaba como piedra bajo agua. Thomas se encontraba en su gabinete, una pequeña habitación atestada de libros religiosos, Biblias en distintas lenguas, cuadernos repletos de su escritura apretada y febril. Anotaba compulsivamente cada ritual, cada señal que interpretara como una confirmación de su fe. En sus textos, la muerte del hijo del herrero era un castigo de Dios por haber mirado con desprecio a los Harrow, la cosecha podrida de los. Thompson era una amonestación celestial contra los que negaban la gravedad del pecado original. Lo que había sido una obsesión religiosa heredada de su propio padre se había convertido en un sistema de creencias delirante. Thomas realmente pensaba que su familia estaba marcada, contaminada espiritualmente y que solo podía contenerse con rituales de sangre y aislamiento total. Y lo peor era que, tras años de hacerlo, sus hijos empezaban a... También lo creo. Aquella noche, el viento de octubre aullaba a través de la casa, y 5 niños intentaban dormir con el estómago revuelto y la mente atormentada. No había monstruos ni fantasmas en sus sueños, solo la creciente convicción de que algo estaba irrevocablemente roto en su familia, y que ese algo se transmitía de generación en generación, no por magia o maldición, sino por algo mucho más humano y aterrador: la locura compartida, el fanatismo heredado, el aislamiento que transformaba las obsesiones en locura, en realidades inevitables. El reloj que Thomas había traído de Inglaterra marcaba las 2 de la madrugada cuando Samuel se despertó sobresaltado. Había soñado con sus propias manos realizando el ritual con la copa de la que bebían sus propios hijos, recitando las mismas palabras dementes de su padre. El sudor le empapaba la frente. Se levantó con cuidado de no despertar a los gemelos y fue descalzo hasta la ventana. La luna llena brillaba sobre el claro alrededor de la casa, arrojando sombras alargadas de los árboles. Y entonces vio a su padre de pie en medio del claro, inmóvil, mirando hacia el bosque. Thomas llevaba horas. Cada noche de luna llena salía a montar guardia, pero nunca decía a qué. Samuel miró la forma solitaria de su padre y sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. La locura era hereditaria. Cualquier médico de la época lo sabía. Y mientras observaba a Thomas Harrow, inmóvil bajo la luna, Samuel supo con certeza, aterradora, de que la maldición de su familia no era sobrenatural.
Era la locura que se repetía generación tras generación en una casa a la que nadie del mundo exterior llegaría jamás a llamar a la puerta. La mañana del 3 de noviembre amaneció gris y fría. La niebla se había adentrado en el bosque, y ahora no se veía a más de 3 metros. Samuel araba en el huerto de atrás de la casa, arrancando las últimas remolachas antes de la primera nieve. Sus manos rutas. Sangraba un poco cuando trabajaba, pero había aprendido a ignorarlo. Era la rutina, la penitencia diaria de su padre. Rebecca partió de casa con una canasta para recoger leña. Llevaba un vestido gris, remendado en varias ocasiones, y un chal que había sido de su abuela. Su cabello negro estaba trenzado con fuerza, pero algunos mechones se habían soltado enmarcando su pálido rostro. Mientras se dirigía al cobertizo, algo le llamó la atención. Huellas de caballos. En el camino de la entrada, huellas frescas, seguramente de esa misma mañana. Samuel llamó en voz baja pero apremiante. Su hermano miró hacia arriba y ella señaló las huellas en la tierra mojada. El muchacho soltó la azada y corrió hacia ella. Se agachó para examinar las huellas con el ceño fruncido. 2 caballos, tal vez 3, llegaron desde Millbrook. Padre no dijo que esperara a alguien. Papá nunca espera visitas. Los 2 hermanos se miraron entre sí. A los 17 de Samuel y los 15 de Rebecca podía contar con una mano las veces que alguien había llegado a la casa Harrow y todas habían terminado mal. La puerta principal se abrió y Thomas apareció en la entrada. Su rostro estaba tenso, sus ojos más salvajes de lo normal. Entren ahora. No era una invitación, era una orden. Samuel y Rebecca asintieron y siguieron a su padre dentro. En la habitación principal, que hacía las veces de cocina y comedor, Margaret se sentó tiesa en una silla con los 3 niños pequeños apiñados a su alrededor. Detrás de ella, Abigail tenía los ojos rojos de tanto llorar, y los mellizos se abrazaban aterrorizados. De pie, frente a ellos, junto a la chimenea, había 2 hombres que Samuel reconoció a medias de sus pocas visitas a Millbrook. Uno era el reverendo Josiah Blackwood, un hombre de unos 50 años, de cabello gris y mirada severa. El otro era Edmund Clark, un granjero adinerado que actuaba como una especie de sheriff en el pequeño pueblo. «Lord Harrow», dijo el reverendo Blackwood, con voz grave y ponderada, «gracias por acogernos». Thomas no había dado hospitalidad, pero no contradijo al párroco. Se quedó de pie en la puerta, cerrando el paso. «¿Qué hacen en mi propiedad?» Edmund Clark se aclaró la garganta. Era un hombre corpulento de unos 40 años, con manos grandes y trabajadas. «Estamos aquí por un asunto delicado, señor Harrow. Hemos escuchado algunos rumores, preocupaciones por el bienestar de su familia». Rumores. La voz de Thomas era peligrosamente suave. El reverendo Blackwood se interpuso en su tono más conciliador. «Entienda, señor Harrow, como sacerdote, estoy a cargo de todas las almas en esta tierra, incluso aquellas que prefieren estar aisladas. Cuando estuvo en el pueblo hace 3 semanas, varios testigos oyeron comentarios preocupantes. Habló de sangre y redención, de rituales nocturnos, de expiación de pecados ancestrales». Thomas se quedó quieto, pero Samuel observó cómo los nudillos de su padre se volvían blancos. «Hablé de cosas espirituales que no incumben a nadie más que a mi familia». «Cuando un hombre habla de dar de beber sangre a sus hijos», dijo Clark, su voz endureciéndose, «se vuelve cosa de todos. La señora Pemberton lo oyó en la tienda general.
Usted dijo que la sangre de los padres debe limpiar a los hijos cada luna nueva. El silencio que se produjo a continuación se podía cortar con un cuchillo. Rebecca. Su corazón se aceleró en su pecho. Abigail comenzó a llorar en silencio, pero Margaret le puso una mano firme en el hombro. «Malinterpretan lo que digo», terminó diciendo Thomas. Su voz controlada, pero con un ligero temblor. Se expresaba figuradamente, como la Biblia misma. «Bebed mi sangre, comed mi carne». ¿No predica lo mismo el reverendo todos los domingos? Blackwood frunció el ceño. «El sacramento de la comunión es simbólico, señor». Harrow. «El ritual sagrado se distingue de otras prácticas». «Me está llamando hereje, reverendo. Le estoy pidiendo explicaciones. Déjeme hablar con sus hijos. Si todo va bien, si lo que dijo en el pueblo fue un error, nos marcharemos en paz y disculparemos la intromisión». 23:56. Thomas se interpuso entre los intrusos y su familia. «No dejaré que interroguen a mis hijos. Esta es mi casa, mi familia, y tengo todo el derecho ante Dios y los hombres de educarlos en mi conciencia». Edmund Clark se adelantó. «También tenemos derechos, Harrow, el derecho a defender a los inocentes. He visto, en las colonias del sur, familias aisladas que enloquecen, padres que pierden la cabeza y arrastran a sus hijos con ellos. Se vuelven locos». Thomas se rió entre dientes sin humor. «Vosotros los locos que edificáis vuestras ciudades sobre la tierra robada, amontonando riquezas mientras vuestras almas se corrompen. Nosotros vivimos en la verdad, por dolorosa que sea. Asumimos la cruz que Dios nos asignó y luchamos cada día por nuestra salvación». El reverendo Blackwood se quedó mirando a la familia. Margaret se quedaba mirando al suelo sin mirar a nadie. Los 3 niños pequeños estaban aterrorizados, pero no de los intrusos, sino de su propio padre. Samuel y Rebecca estaban inmóviles, sus rostros impasibles. «Señora Harrow», dijo Blackwood, mirando directamente a Margaret, «¿están usted y sus hijos bien? Están siendo cuidados adecuadamente». Margaret levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, su voz apenas un susurro. «Estamos haciendo nuestro trabajo. Mi esposo es un hombre de fe. Hace lo que tiene que hacer». «¿Y qué hacer?», apretó Clark. Pero Margaret había bajado la vista de nuevo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Estaba más allá de cualquier pregunta perdida en el mismo laberinto mental en el que se encontraba su marido. Samuel sintió la mirada del reverendo Blackwood sobre él. Ahora o nunca. Podía hablar. Podía hablarles de los rituales en el sótano, de la sangre que les hacían beber, de las horas rezando de rodillas en la oscuridad, mientras su padre predicaba interpretaciones dementes de las Escrituras. Podía pedir ayuda. Pero entonces recordó lo que había visto hace 3 años, cuando tenía 14. Un granjero llamado William Foster había sido declarado loco por el tribunal de Albany. Lo habían encadenado y llevado a un manicomio, un lugar para enfermos mentales. Confinados en celdas sucias, los tratamientos incluían sangrías brutales, inmersión en agua helada y latigazos regulares para expulsar a los demonios. Foster había fallecido 6 meses atrás, y su familia había quedado en la ruina y avergonzada. Si Samuel abría la boca, ¿qué harían con su padre? Y a ellos los separarían. Se los llevaban a orfanatos, lugares peores que cualquier cárcel. La colonia de Nueva York en 1703 no contaba con servicios sociales. No había protección infantil. Un hombre era propietario total de su familia y solo en los casos más extremos de violencia visible las autoridades tomaban parte.
Estamos bien, señor, dijo finalmente Samuel, odiándose a sí mismo por cada palabra. Mi padre es severo, sí, pero nos educa en sus valores. No estamos cortos de comida ni de techo. Y no era mentira. Nunca lo había golpeado de verdad. Los alimentaba, aunque poco. El maltrato era psicológico, espiritual, una tortura sin huellas en el cuerpo. El cuerpo, pero distorsionaba todo lo demás. Rebecca también asintió cuando el reverendo la miró. Como dice mi hermano, Blackwood no parecía convencido, pero Clark ya se dirigía a la puerta. «Hemos hecho nuestro trabajo», susurró. Llegamos, preguntamos y los hijos mismos dicen que está todo bien. No, todo está bien, intervino el reverendo con firmeza, mirando a Thomas. Está enfermo, señor Harrow. Tal vez no en una forma que la ley pueda castigar, pero enfermo, sin embargo. Y miedo. Por estos niños, porque lo que sea que se cueza en su mente, un día explotará. Thomas sonrió. Era una sonrisa horrible de ver. ¿Y qué propone, reverendo? ¿Que me arrastren encadenado? ¿Que maten a esta familia por pensar diferente? Hablan de amor y misericordia, pero en el momento en que alguien no se alinea a sus cómodas reglas, lo juzgan. No lo culpo. Rezo por usted, por todos ustedes. Ambos partieron poco después, sus caballos perdiéndose en la niebla que aún no se disipaba. Samuel los vio alejarse por la ventana, la oportunidad de cambiarlo todo escapándose de sus manos. Pero, ¿lo era? ¿O simplemente habría cambiado un horror por otro? Apenas el sonido de los cascos de los caballos se desvaneció. Thomas cerró la puerta con llave y se giró hacia su familia. Su cara estaba roja de rabia reprimida, las venas de su cuello latiendo. «Ven», su voz resonó en las paredes de madera. ¿Se dan cuenta de cómo el mundo nos acosa? ¿Cómo intentan dividirnos, destruirnos? Piensan que estoy loco, cuando soy el único cuerdo en un mundo de ciegos espirituales. Margaret se puso en pie, temblando. «Thomas, tranquilízate. Los niños necesitan comprender». Thomas tomó a uno de los gemelos, Caleb, por los hombros. El niño de 6 años gritó asustado. «Tienen que saber que somos diferentes, que estamos marcados, que el mundo nos teme porque siente la verdad en nosotros. ¡Suéltalo!». Samuel se adelantó, su propia voz sorprendiéndolo por su firmeza. Thomas se quedó helada, mirando a su hijo mayor con sorpresa y enfado. Lo bajó lentamente, y Caleb corrió llorando hacia Margaret. «Te estás convirtiendo en mí», dijo Thomas, su voz de repente suave, casi cariñosa. «Lo veo en tus ojos, Samuel. La rabia, la duda, las pesadillas, la sangre llama a la sangre, el pecado al pecado». «No soy como tú», respondió Samuel, su voz temblando. «Nunca voy a ser como tú». Thomas sonrió con tristeza. «Eso mismo le dije a mi padre hace 25 años. Y mira dónde terminé». Aquella noche Thomas redobló los rituales. Los hizo hincharse en el sótano durante 4 horas mientras él leía versículos de la Biblia y sus propias interpretaciones delirantes. Les hizo confesar sus pecados del día, verdaderos o inventados. Cuando Abigail negó haber pecado, la obligó a quedarse de pie con los brazos extendidos sosteniendo piedras pesadas hasta que sus bracitos temblaron y cedieron. «El orgullo», dijo Thomas, «es el peor de los pecados. Creerte inocente te condena». Rebecca miraba todo con sus ojos cada vez más helados. En su mente se encontraba decidiendo. No podía salvarlos a todos, pero tal vez podía salvarse a sí misma, y para lograrlo necesitaba un plan.
Samuel, en cambio, sintió algo dentro de sí romperse. Los hombres del pueblo le habían revelado una verdad desgarradora. Nadie vendría a salvarlos. El mundo exterior podía notar que algo andaba mal con la casa Harrow, pero no lo suficiente como para reaccionar. Estaban solos con su padre y su locura, y lo estarían hasta que algo terrible ocurriera. Aquella noche, cuando por fin les dejaron ir a sus aposentos, los 5 hermanos se reunieron en secreto en la habitación de Samuel. Hablaron en susurros apenas audibles, temerosos de que su padre pudiera escucharlos incluso a través de las paredes. «Debemos irnos», dijo Rebeca con firmeza. «Todos, antes de que sea demasiado tarde». «¿A dónde irnos?», preguntó Samuel. «Somos menores. ¿Nos traerían de vuelta o peor? Nos separarían y nos mandarían lejos. Entonces esperamos. Tú tienes 18 en 6 meses. Podrías irte legalmente. Podría acompañarte y dejar a los niños». El silencio era su respuesta. No había buenas opciones, no había respuestas fáciles. Estaban atrapados en una telaraña tejida a lo largo de generaciones de enfermedad mental sin tratamiento, fanatismo religioso y aislamiento que alimentaba las peores tendencias de Thomas Harrow. «Está empeorando», susurró Abigail con la voz rota. «Papá, cada día es peor». Anoche lo oí hablando solo en su estudio. Se comunicaba con su padre, con su abuelo, como si estuvieran presentes. Los mellizos asintieron al unísono. «A veces patea las paredes», dijo Ezra. «Grita que las voces se callen». Samuel cerró los ojos. Su padre no era solo un fanático religioso. Era algo más, lo que entonces los médicos llamaban melancolía delirante o manía religiosa. Condiciones. Lo que hoy podría reconocerse como esquizofrenia o trastorno bipolar con rasgos psicóticos, sin tratamiento, sin intervención, solo podía empeorar. «Resistiremos», dijo finalmente Samuel, las palabras sabiendo a ceniza en su boca hasta que tenga 18, «y entonces encontraré una forma de sacarnos de aquí». «Lo prometo», pero las promesas hechas en la noche, en una casa donde la locura era el aire que respiraban, no eran rival para lo que estaba por venir, porque Thomas Harrow estaba anotando en su diario con letra cada vez más desesperada. «Los demonios se visten de hombres santos. Hoy intentaron robarme a mis hijos. Dios me dijo que redoble la vigilancia. El sacrificio de sangre ya no basta. Necesitamos más, algo que nos amarre, algo que nos marque como familia para siempre». Y su mano no vacilaba al escribir. Por primera vez en años, Thomas estaba completamente tranquilo, completamente seguro. Había hallado la clave para todas sus preguntas. Lo que iba a hacer haría imposible que el mundo exterior volviera a amenazarlos. La primera nieve cayó el 28 de noviembre, cubriendo el claro alrededor de la casa Harrow con un manto blanco que sofocaba el sonido. El silencio era total. Solo el crujido de las ramas bajo la nieve rompía la quietud. Thomas había estado trabajando como un loco durante las últimas 3 semanas. Se quedaba hasta altas horas de la noche en su estudio, escribiendo, planeando, consultando libros. Antiguos religiosos que había heredado de su padre y de su abuelo. Margaret lo veía, pero no decía nada. Su forma de interpretar la realidad se había deteriorado hasta el punto de que solo seguía un patrón, realizaba las tareas cotidianas, preparar la escasa comida, coser, mantener el fuego. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuviera allí. Samuel también lo veía. Su padre dormía menos, comía menos, pero parecía más vivo. Ahora hablaba más rápido,
sus pensamientos saltando de un lado a otro en una lógica que solo él podía entender. Era el cuadro clásico de un episodio maníaco, aunque en 1703 no existía el lenguaje para describirlo. La mañana del 1 de diciembre, Thomas reunió a la familia en la sala principal antes del amanecer. Los despertó a todos, les arrancó las mantas, les exigió que se pusieran sus mejores ropas. Los niños asintieron confusos. ¿Qué evento especial podría haber en el calendario? Tal exigencia. Hoy, declaró Thomas, una vez que todos estuvieron reunidos, sellaremos nuestro pacto familiar para siempre. He sido iluminado. He rezado durante semanas. He buscado respuestas y Dios me ha mostrado el camino. Rebecca compartió una mirada preocupada con Samuel. La voz de su padre era inusualmente alta, más de lo normal. Había algo casi inmóvil en su voz que me erizó la piel. Durante generaciones, siguió paseándose Thomas delante de ellos. Nuestra familia ha sido manchada por el pecado de mi bisabuelo Jonathan. Él perjuró. Envió a un inocente a la muerte y ese crimen se ha pasado a nuestra sangre. He tratado de limpiarnos con rituales, con aislamiento, con disciplina, pero no es suficiente. Necesitamos un sacrificio supremo. Thomas, dijo Margaret, su voz temblando, saliendo momentáneamente de su catatonia. ¿Qué? Digo, su esposo respondió con los ojos encendidos de fervor, que debemos probar nuestra devoción. Total. En la Biblia, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le detuvo la mano, pero la disposición, la voluntad de entregarlo todo, selló su pacto con la divinidad. El corazón de Samuel se aceleró. Padre, no digas eso. Yo no estoy proponiendo nada físico, exclamó Thomas. No soy un monstruo, pero tenemos que hacer un sacrificio simbólico, algo que nos ate por completo. Rompemos todos los lazos con el mundo exterior. Quemaremos papeles, cortaremos el camino, sellaremos esta casa como un santuario donde solo la familia Harrow vive. Sacó del abrigo unos papeles, escrituras, partidas de nacimiento, cartas antiguas. Estos papeles nos encadenan a un sistema corrupto. Destruyéndolos, nos liberamos. Éramos más que una familia. Nos convertimos en elegidos. Esos papeles son importantes, dijo Samuel, tratando de mantener la voz tranquila. Sin ellos, no podemos demostrar nuestra propiedad, nuestras identidades. Exactamente. Thomas sonrió victorioso. No necesitamos identidades en su mundo. Somos Harrow. Eso es todo lo que importa. Aquí, en este templo, erigiremos nuestro propio orden. Antes de que alguien pudiera detenerlo, arrojó los papeles al fuego. El papel se prendió al instante, las llamas devorando archivos de hace décadas. Margaret dejó escapar un jadeo ahogado, pero no hizo nada para detenerlo. Y ahora, dijo Thomas, girándose hacia sus hijos con palabra ardiente, cada uno de vosotros ha de sacrificar algo querido, algo propio, en prueba de su consagración a nuestra redención familiar. Abigail se puso a llorar. No tengo nada de valor. Tu pulsera, le interrumpió Thomas, la que te dio tu abuela antes de morir. Tráela. La niña salió corriendo a su habitación, llorando. Los mellizos se abrazaron, temerosos de lo que les exigiría. Rebecca mantuvo la calma en apariencia, pero su mente giraba, tratando de encontrar una manera de salir de esto. Uno a la vez, Tomás hizo que sus hijos trajeran sus posesiones y las arrojaran al fuego. La muñeca de Abigail,
una navaja que Samuel había heredado de su abuelo, un libro de poemas que Rebeca había guardado en secreto durante años, los juguetes de madera de los gemelos. Todo se quemó mientras Thomas rezaba oraciones inventadas, mezclando versículos de la Biblia con tonterías delirantes. El fuego nos limpia, decía. El humo eleva al cielo nuestros pecados. Somos renovados, sellados. Cuando todo estuvo quemado, Thomas sacó su cuchillo. Samuel se tensó, listo para intervenir, pero su padre simplemente se cortó la palma de la mano. Más profundo que nunca. La sangre brotó. «Hoy no beberemos la sangre», dijo Thomas con la voz temblorosa. «Hoy vamos a marcar esta casa con ella. La consagraremos como nuestro templo para siempre». Recorrió la casa, dejando rastros de sangre en las paredes, en los marcos de las puertas, en las ventanas. Margaret lo seguía, sus ojos vacíos, mirando las manchas rojas sin parpadear. Los niños se quedaron amontonados en la sala, demasiado asustados para moverse. «Tenemos que hacer algo», susurró Rebeca a Samuel. «Se ha vuelto completamente». «Lo sé», respondió su hermano, con la voz igualmente baja. «Pero, ¿qué? Si tratamos de detenerlo a la fuerza, podría herirnos. Si saliéramos huyendo en pleno invierno con los niños, morirían congelados antes de llegar a Millbrook. Entonces, esperamos a que se duerma esta noche. Lo encerramos en su habitación y luego... ¿Qué? ¿Lo encerramos? ¿Por cuánto tiempo?» No tenían respuestas, solo opciones horribles. Cuando Thomas terminó su sangriento ritual, vendó su mano toscamente y reunió a la familia de nuevo. «Ahora escuchen», dijo, su voz más tranquila, pero aún intensa. «Desde hoy nadie sale de casa, a menos que sea estrictamente necesario. Yo voy al pueblo solo cuando resulta inevitable para obtener bienes que no somos capaces de generar. Vosotros quedaos aquí en vuestra protección». «No puedes retenernos», dijo Samuel, hallando valor en la desesperación. Thomas lo miró, con tristeza y determinación en sus ojos. «No están encadenados, hijo. Están protegidos. El mundo exterior está contaminado. Ya viste cómo llegaron a interrogarnos, a enjuiciarnos. Si pudieran, nos separarían, te llevarían a ti, mandarían a tus hermanos a orfanatos, me encerrarían como a una animal. Eso es lo que quieres». Era una pregunta capciosa, porque había verdad. El mundo de 1703 no era amable con las familias que no encajaban. Los manicomios eran celdas de tortura, los orfanatos cárceles, pero quedarse también era imposible. «Padre», dijo Rebeca en un tono más suave y manipulador, «comprendemos tu inquietud, pero los niños necesitan aire, ejercicio. No puedes tenerlos encerrados toda la temporada». Thomas lo pensó. «Tienes razón. Pueden emerger, pero nunca más allá de los árboles, y siempre vigilados. Samuel, tú los vas a vigilar cuando yo esté ocupada». Era una pequeña concesión, pero Rebeca asintió. Al menos no estarían totalmente encerrados. Los días siguientes marcaron una nueva rutina aún más limitada que antes. Domas cerró el camino que iba desde su tierra hasta el camino principal, talando árboles y amontonándolos de tal manera que era casi imposible hallar el camino si uno no lo conocía de antemano. Si supiera dónde buscar. Les prohibió cantar, les prohibió reír. Decía que la alegría era impropia para quienes cargaban con el pecado original. Se encerraba cada vez más en sí misma.
Se sentaba horas junto a la ventana, observando la nieve, sus labios moviéndose en plegarias sin fin. Cuando los niños le hablaban, a veces ni siquiera respondía, como si no los oyera. Samuel se hizo más responsable, cazando en el bosque cercano, racionando su escasa pólvora, cortando leña para el invierno. Era una labor de adulto para un chico de 17 años, pero nadie más podía hacerlo. Su padre demasiado obsesionado con sus alucinaciones religiosas, su madre demasiado perdida en su propio derrumbe mental. Rebecca se encargaba de los niños, creando juegos silenciosos para no alertar a Thomas, contándoles historias de un mundo mejor en secreto. Abigail había dejado de llorar, algo que de alguna manera era más alarmante que sus lágrimas anteriores. Los mellizos hablaban cada vez menos, comunicándose entre ellos con los ojos y las manos. Una noche, a medianoche, Samuel se despertó al oír ruidos en el estudio de su padre. Se puso en pie y recorrió el pasillo oscuro, siguiendo la luz que se filtraba por debajo de la puerta cerrada. Pegó el oído a la madera y oyó la voz de Thomas, pero no estaba solo. No estaba solo, solo hablaba consigo mismo, pero con voces distintas. Una era su voz normal, otra más grave y mandona, una más aguda y suplicante. «No, padre, hice todo lo que me pediste», dijo Thomas con su voz normal. «No es suficiente», respondía con la voz profunda. «Nunca es suficiente. El pecado se hereda de generación en generación. ¿Qué más puedo hacer?» La voz suplicante. «He perdido todo, mi contacto con el mundo, mi razón, mi familia. Tienes que ir más allá. El sacrificio máximo no se ha hecho todavía». Samuel sintió la sangre. Se congeló. Su padre oía voces, hablaba con voces. La enfermedad mental que había mantenido a raya durante años finalmente se había desbordado en psicosis total. Volvió a su habitación en silencio y permaneció despierto el resto de la noche, sopesando sus opciones. Por la mañana decidiría, tenía que hacerlo o no habría familia que salvar. Pero incluso mientras lo pensaba, una parte de él, la parte que había heredado de Thomas, la parte que más temía en el mundo, susurraba que tal vez su padre tenía razón. Tal vez realmente llevaban algo malo en la sangre. Quizá la locura era su destino, y eso daba más miedo que cualquier enemigo. A las 5 de la mañana, antes de que el sol saliera, Samuel tomó una decisión. Despertó a Rebecca y le contó lo que había oído. «Vámonos», susurró. «Ahora no podemos esperar a que tenga». 18. El invierno nos matará si tratamos de llegar a Millbrook, y el Padre nos matará si nos quedamos. Vamos a arriesgarnos. Se vistieron rápidamente y despertaron a los niños. Abigail estaba confundida, pero no dijo nada. Los gemelos, Caleb y Ezra, captaron la gravedad de la situación de inmediato y se movieron con un silencio y una eficiencia impropios de su edad. Samuel había ocultado un pequeño paquete de provisiones y un hacha pequeña bajo las tablas sueltas del suelo de su habitación hace meses. Intuyéndolo este día, el plan era sencillo: salir en silencio, seguir el camino de entrada ahora parcialmente despejado por Thomas hasta el camino principal y caminar tan rápido como pudieran hasta el amanecer, con la esperanza de ser lo suficientemente visibles en la nieve para que alguien que pasara por el camino los viera. Mientras se deslizaban por el pasillo, la puerta del estudio de Thomas estaba abierta. Era extraño. Se acercaron lentamente. Tomás estaba sentado a su escritorio con la cabeza sobre sus brazos cruzados sobre el periódico, dormido por agotamiento. Su mano vendada estaba cubierta de sangre seca y su rostro estaba pálido y demacrado.
Margaret no estaba en su cama compartida. Encontraron a su madre en la cocina, de pie frente a la puerta trasera, mirando hacia la noche, girando un cuchillo de cocina en su mano. El cuchillo goteaba agua, pero también había rojo, oscura en la hoja. «Madre», susurró Rebecca, su voz apenas un murmullo. Margaret se giró lentamente. Sus ojos estaban en blanco, pero había una extraña sonrisa en su rostro. «Ya despertaron, mis amores, justo a tiempo. Papá dijo que para el sacrificio final debíamos limpiarnos una última vez. Yo lo preparé», dijo señalando el cuchillo en la mesa de la cocina. Sobre la mesa había 5 copas de peltre, no la única copa de los rituales, sino 5 copas separadas. Y cada una de ellas estaba repleta de un líquido denso y oscuro que Samuel reconoció de inmediato. Sangre pura, no diluida en agua como la que había empleado Thomas en los rituales menores. «Madre, ¿de dónde?» Samuel no pudo terminar la pregunta. «Papá», respondió Margaret, su voz plana, «el sacrificio supremo. Dijo que su sangre debía lavarnos a todos, que debíamos beberla para sellar el pacto. Es la sangre de la redención. Ahora bebed antes de que llegue el día». Thomas se había cortado en la palma de la mano el día anterior, pero ahora se dio cuenta de que debió desangrarse en secreto durante horas en su estudio, mientras su locura lo convencía de que este era el acto final de salvación. Lo que se derramaba en las copas no era una libación, era sangre. «¡Corred!», gritó Samuel, tomando a Caleb y Ezra de la mano. Rebecca tomó a Abigail y la arrastró hacia la puerta, pero Margaret se interpuso con el cuchillo. «No, pueden irse. El trato debe terminar. Si no beben, su alma se pudrirá y la maldición será eterna». Samuel reaccionó, soltó a los gemelos y se abalanzó sobre su madre, luchando con ella por el cuchillo frío en su mano. Margaret, aunque delicada, era una fuerza maníaca de su propia fe delirante compartida con su esposo. El cuchillo se deslizó y cayó al suelo, clavándose en el pie de Margaret. Ella ni siquiera gritó, solo miró hacia abajo, con sorpresa por la sangre fresca. Esa distracción fue suficiente. Rebecca abrió la puerta y sacó a los 3 niños al exterior nevado. Samuel la siguió, cerrando la puerta tras de sí con el cerrojo. Corrieron por la nieve fresca y profunda que les dificultaba el paso a los pequeños. Samuel llevaba a Ezra y a Rebecca a Caleb. Abigail seguía a su hermana, con la respiración entrecortada. El camino ya no estaba claro. Thomas se había encargado de ello, derribando árboles a propósito en el camino. No llevaban abrigos apropiados, solo la ropa que llevaban puesta. La niebla se había disipado, pero el frío se le metía en los huesos. En media hora estaban perdidos. El camino había desaparecido. Solo veían árboles y más árboles cubiertos de nieve. «No podemos», jadeó Rebecca, sus labios azules. «Los gemelos no lo soportarán». Se detuvieron al pie de un roble descomunal en busca de cobijo. Y entonces oyeron el sonido de un hacha cortando, golpeando la madera. Thomas Harrow había despertado. El golpe era constante pero errático, como si quien lo empuñara estuviera débil y furioso. Venía de casa. Thomas estaba cortando el cerrojo o el marco de la puerta. Samuel sabía que si su padre los encontraba en su estado psicótico actual, no habría piedad. «Deben esconderse», ordenó Samuel. «Rebecca, llévatelos. Sigan la luz. Siempre hacia el oriente. Yo lo distraeré». «No, no, Samuel».
No tenemos tiempo. Si me siguen, los deja a ustedes. Yo soy el mayor, el que más le interesa como heredero. Vayan. Rebeca lo observó. En sus ojos había un entendimiento aterrador. Su hermano estaba arriesgando su vida para salvarlas de ellos, pero también sabía que no tenía elección. Asintió, le dio un beso rápido en la mejilla y desapareció con los niños en la maleza cubierta de nieve, avanzando lentamente pero con determinación en la dirección en la que pensaban que estaba el sol. Samuel esperó a que el ruido del hacha se detuviera y fuera sustituido por el de la voz ronca de su padre, gritando su nombre. Samuel, hijo, regresa. Tenemos que sellar el trato. No seas como Jonathan, el mentiroso. Samuel se alejó corriendo hacia el oeste, adentrándose en el bosque. Corrió hasta estar seguro de que los gritos lo perseguían a él. Lo último que oyó fue un grito de risa maníaca. «Corre, hijo mío, corre a tu salvación». Samuel Harrow, de 17 años, corría por su vida en un bosque congelado, no huyendo de un demonio, sino de la locura de su padre. Un hombre que realmente pensó que estaba salvando a su familia al destruirla. Se derrumbó por agotamiento 2 horas más tarde. La nieve ya le llegaba a las rodillas, la congelación ya había comenzado en sus pies. Estaba solo y sabía que a menos de un milagro iba a morir allí. Se despertó con un perro ladrando, un perro grande de caza amarrado a un trineo jalado por un caballo. 2 tramperos, padre e hijo, que recorrían una ruta que ni siquiera figuraba en los mapas. Viejos lo hallaron casi inconsciente, a punto de hipotermia mortal. Los cazadores, rudos pero pragmáticos, le dieron brandy para calentarse, lo envolvieron en pieles de oso y lo subieron al trineo. «¿Y tu familia, muchacho?», preguntó el cazador más viejo. Samuel solo pudo pronunciar 2 palabras antes de desmayarse. «Millbrook, buscad a mis hermanos». Los cazadores, ajenos al horror que acababan de descubrir en el bosque, se comprometieron a informar a las autoridades de Millbrook. La fuga había fracasado. Samuel se estaba muriendo y sus hermanos todavía estaban perdidos en el bosque. Pero, por una casualidad absurda, la salvación había llegado en el último momento. A Millbrook la noticia llegó la mañana siguiente. El reverendo Blackwood y Edmund Clark, atormentados por su inmovilidad de hace semanas, organizaron de inmediato una partida de búsqueda con la ayuda de los cazadores de pieles, que actuaron como guías. Encontraron a Rebecca y a los niños, apilados en una pequeña cueva cubierta de ramas de pino, vivos, pero al borde de la congelación y la deshidratación. Rebecca se había mantenido estoica, optimista, llenando la imaginación de los mellizos con cuentos, manteniendo a Abigail cálida. El último que encontraron fue a Thomas Harrow. No estaba en el bosque, estaba en casa. Su cuerpo fue hallado en el sótano, sobre la tierra batida, al lado de la mesa rústica en la que realizaba sus rituales. Años. Se había desangrado por cortes autoprovocados. A su lado, la copa de peltre vacía sobre la pared de piedra sobre su cabeza. Con sus últimas fuerzas y su propia sangre había escrito una sola palabra: purificados. Margaret fue hallada en su habitación. Había muerto por infección y shock a causa de la herida en el pie, pero en sus manos aún apretaba el diario de Thomas abierto por las páginas en las que mencionaba a su bisabuelo Jonathan Harrow y la maldición ancestral. La casa fue sellada y las autoridades coloniales tomaron el caso. Los niños fueron alojados en hogares de acogida en Millbrook. Samuel se recuperó.
Perdió la movilidad en los dedos de los pies por congelación, pero sobrevivió. La intervención de Thomas al desangrarse cuando pensaba que sellaba el pacto y el intento fallido de Margaret de asesinarlos, irónicamente, fueron la liberación de sus hijos. La locura de sus padres los había hecho escapar, desesperada de que, aunque fallida, les había abierto el camino a la salvación exterior. Los 5 hermanos Harrow, huérfanos y traumatizados, fueron los únicos supervivientes de su propia historia de terror. El horror no había sido la maldición sobrenatural que Thomas anunciaba, sino la enfermedad mental sin tratamiento que había devorado a sus padres y casi destruye a la siguiente generación. El ciclo no estaba roto, pero se había detenido. Ahora estaba en manos de los hermanos, y asegurarse de que se rompiera para siempre. 3 años. 3 años desde aquella noche de diciembre. Ahora era 1706 y Samuel Harrow tenía 20 años. Había trabajado duro en la granja de Edmund Clark, quien se había convertido en una especie de figura paterna para él, con sus ahorros y la venta de la antigua propiedad de Harrow, que nadie en el pueblo deseaba, pero que un comerciante de Albany compró por poco dinero. Samuel había logrado adquirir una pequeña cabaña en las afueras de Millbrook. Sus hermanos, que vivían con él. Ahora, a los 18 años, Rebecca trabajaba como ayudante de la esposa del médico del pueblo, aprendiendo artes curativas. Abigail, de 11 años, iba a la escuela de la iglesia y era buena lectora. Los mellizos Caleb y Edra, de 9 años, por fin se comportaban como niños normales. Jugaban, reían, hacían bromas, pero las cicatrices permanecían. Samuel se despertaba algunas noches con el corazón latiendo con fuerza, jurando que acababa de soñar que estaba de vuelta en aquel sótano oscuro, bebiendo de la copa de peltre, mientras su padre rezaba oraciones delirantes. Se miraba las manos y buscaba signos de temblor, horrorizado de que comenzaran a moverse con la misma manera incontrolable que había atormentado a Thomas. Se había vuelto una hipervigilancia que nunca la dejaba. Estaba atento al estado de ánimo de sus hermanos, en busca de cualquier señal de los mismos patrones autodestructivos que habían destruido a su familia. Mantenía un diario cuidadoso, no de sucesos cotidianos, sino de anotaciones psicológicas. Hoy Samuel estuvo muy callado, preocupación normal o principio de retraimiento. Abigail tuvo una pesadilla, trauma residual o algo más profundo gestándose. Los mellizos, aunque felices con su nueva alegría, a veces se sumergían en silencios extraños como si solo se comunicaran entre ellos, excluyendo al resto del mundo. Eran ecos de los días en la casa aislada, donde el silencio era supervivencia. Una tarde de primavera, Samuel recibió una visita inesperada. El reverendo Blackwood se presentó en su puerta con una caja de madera bajo el brazo. Samuel saludó al anciano clérigo, su cabello ahora blanco. «Espero no molestar. De ningún modo, reverendo. Adelante, por favor». Se sentaron en la pequeña sala de estar. Blackwood puso la caja sobre la mesa entre ellos. «Tu padre dejó esto. Le vi en su estudio cuando limpiamos la casa antes de venderla. Son sus diarios, sus notas. Los he guardado estos 3 años luchando por decidir si debía dártelos o destruirlos». Samuel miró la caja como si estuviera llena de serpientes venenosas. ¿Por qué entregarlos ahora? Porque eres diferente. Has protegido a tus hermanos. Has creado una vida. Creo que eres lo suficientemente fuerte como para manejar lo que está aquí. Blackwood se detuvo. O lo suficientemente inteligente como para no abrirla si no lo necesitas.
Tras la partida del reverendo, Samuel se quedó mirando la caja durante horas. Rebecca llegó a casa y se sentó a su lado, mirándola también. «¿Qué crees que hay ahí?», dijo ella. «Locura certificada. Siglos de ella, probablemente». «¿La abres?», Samuel se lo pensó. Parte de él quería tirar la caja al fuego, sin mirar, quemar hasta los cimientos el pasado oscuro de su familia. Pero otra parte, la que había heredado la inteligencia de Thomas sin su locura, sabía que ignorar el pasado no lo hacía desaparecer. «Necesito comprender», repitió al fin, «no para imitar, sino para. Prometo nunca más repetirlo». Aquella noche, una vez que sus hermanos pequeños se habían dormido, Samuel y Rebecca abrieron la caja. Estaba llena de cuadernos, algunos tan viejos que el papel se había vuelto amarillo y frágil. Los más antiguos databan de 1650 y habían sido redactados por el bisabuelo Jonathan Harrow, el mismo que supuestamente había jurado en falso, lo que había desencadenado todo. Al leer las entradas en orden cronológico, un patrón se hizo evidente con una claridad devastadora. Jonathan no había jurado en falso por maldad o corrupción moral. Había tenido lo que hoy se llamaría un episodio maníaco severo, delirios de grandeza, pensamiento desorganizado, la convicción de poder ver la verdad que otros no veían. En su locura, había jurado ante un tribunal colonial que un vecino era culpable de robo y asesinato. El hombre fue colgado en gran parte por ese testimonio. Cuando la manía de Jonathan finalmente se desvaneció, fue sustituida por una depresión profunda y, aplastante, la culpa lo quemó. Pero en vez de admitir que había estado loco, un concepto que apenas existía en 1650, creó una historia elaborada de maldición familiar. Era una forma de racionalizar su desastre que mantenía algún tipo de control, significado cósmico. Si estaba maldito, al menos tenía una razón. Si estaba loco, había arruinado una vida por nada. Su hijo había heredado los cuadernos y la enfermedad, y así, generación tras generación. Sucesivamente, el hijo de Jonathan, su nieto, finalmente Thomas, todos leyendo los relatos de sus antepasados, todos interpretando sus propios síntomas emergentes a través del prisma distorsionado de esa narrativa de maldición hereditaria, todos reforzando, elaborando y solidificando el delirio compartido. «Casi ingenioso en su horror», susurró Rebecca, leyendo una entrada particularmente elaborada de Thomas sobre la naturaleza hereditaria del pecado original y su transmisión a través de la sangre física. Crearon toda una mitología familiar alrededor de una enfermedad médica que no podían entender, diagnosticar ni curar. Samuel llegó al último cuaderno, el de su padre. Las últimas entradas, escritas apenas días antes de la fallida fuga de diciembre, eran casi ininteligibles. Frases escritas a toda prisa, oraciones incompletas, menciones de voces y visiones. Pero una línea sobresalía, escrita con letra más controlada, como si Thomas hubiera tenido un momento de claridad, un instante de lucidez antes de que la enfermedad lo arrastrara de nuevo. A veces, en la noche más oscura antes del amanecer, me pregunto si todo es delirio, sin maldición verdadera, sin pacto, solo un hombre enfermo arrastrando a su familia inocente a su propia oscuridad. Pero entonces las voces regresan más fuertes que nunca, jurando la absoluta realidad de nuestra singularidad, de nuestro rol en algún drama cósmico. Ya no sé si escucho la voz de Dios o los ecos retorcidos de mi mente rota. Si algún día lees esto, si sales vivo de lo que estoy a punto de hacer,
Lo siento. No por lo que hice. Las disculpas son obscenamente insuficientes ante tal daño. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente cuerdo, lo suficientemente valiente como para romper el ciclo cuando todavía tenía la oportunidad, cuando todavía tenía momentos de lucidez en los que podía ver la realidad. Y Samuel cerró el cuaderno con manos temblorosas, las lágrimas cayendo, en silencio por sus mejillas. Lloró por su padre, por su abuelo, por el bisabuelo Jonathan, por todas las generaciones de hombres Harrow que habían sufrido en silencio, sin comprensión médica, sin tratamiento, legando traumas psicológicos como si fueran rasgos genéticos inevitables. Pero el ciclo está roto ahora, dijo Rebeca con firmeza, colocando su mano sobre la de su hermano. Lo rompiste al escapar, al buscar ayuda, al decidir criar a nuestros hermanos de una forma totalmente distinta. ¿Pero lo está?, preguntó Samuel, desafiando su mayor temor existencial. ¿Y si llevo exactamente la misma enfermedad en mi sangre? ¿Y si un día empiezo a temblar como él, a oír voces, a inventar rituales delirantes convencido de que así salvo a mi familia? Rebeca lo miró a los ojos con toda seriedad. Entonces lo reconoceremos tal como es. Enfermedad médica, no maldición, sobrenatural. Buscaremos toda la ayuda posible, no aislamiento autoimpuesto, y te recordaré quién eres en realidad, no lo que el delirio momentáneo te dice que eres. Era una promesa emocional y un plan de contingencia. Samuel tomó una decisión esa noche que cambiaría el curso de todas las generaciones futuras de Harrow. Escribiría su propia entrada final en los diarios familiares, no de rituales místicos o pecados ancestrales, sino de realidad médica y psicológica, en la medida en que la ciencia de 1706 podía entenderla. Escribió con mano firme: Año del Señor de 1706. Yo, Samuel Harrow, hijo de Thomas, nieto de William, bisnieto de Jonathan, rompo aquí y ahora el ciclo de lecturas delirantes que ha atormentado a mi familia durante 3 generaciones. Juro ante quien quiera que lea estas palabras en el futuro. No existe maldición sobrenatural. No existe pecado hereditario que manche la sangre. No hay castigo de Dios, heredado de padres a hijos. Existe enfermedad mental hereditaria, una enfermedad física de la mente, tan real como la tuberculosis de los pulmones o la viruela de la piel. Mi bisabuelo Jonathan, mi abuelo William, mi padre Thomas, todos la padecieron sin saberlo. Tal vez yo también la desarrolle algún día, considerando lo que he aprendido sobre su naturaleza hereditaria. Pero si esto sucede, ruego y encargo a mis hermanos y a cualquiera que de mí descienda que existir. No hagan cultos de ella. No se encierren en una burbuja pensando que así estarán seguros. No hacen rituales para limpiarse de algo que no es suciedad espiritual, sino enfermedad. Acudan a los mejores médicos de su tiempo. Estad siempre muy vinculados a la comunidad y sobre todo recordad que somos humanos, pecadores, enfermos, débiles, pero no malditos, no especiales, no protagonistas de ningún drama cósmico. El mayor. Y el mayor error de mi padre fue pensar que su enfermedad era espiritual, una especie de plan de Dios incomprensible. No lo era. Era sencillamente una enfermedad atroz, incurable en su tiempo y lugar. Nuestra tarea hoy y la de cada generación venidera es vivir lo mejor y más plenamente que podamos, a pesar de ella, no a su merced, no consumidos por ella.
Cerró los diarios y los guardó en el ático de su casa, no para ocultarlos de manera indigna, sino para conservarlos como advertencia histórica y guía práctica. Algún día, si la ciencia médica progresaba lo suficiente, y Samuel creía que lo haría, alguien podría leer esos registros meticulosos de 3 generaciones y comprender finalmente la naturaleza precisa de lo que había afectado a los hombres Harrow. Los años que siguieron trajeron más desafíos, pero todos manejables. Samuel tuvo varios episodios de depresión severa que lo alarmaron, buscando en cada capítulo indicios de algo peor. Pero en vez de considerarlos como signos inevitables de una maldición genética, los abordó con las limitadas pero efectivas herramientas a su disposición: el apoyo incondicional de la familia, el trabajo físico agotador que calmaba el cuerpo y la mente, y la interacción social regular que evitaba el aislamiento destructivo. Rebecca nunca se casó. Dedicó su vida a estudiar y ejercer la medicina. Se convirtió en una de las pocas curanderas reales, aclamadas en toda la región. Devoró todo lo que podía leer sobre enfermedades mentales, libros europeos, cartas de médicos avanzados de Boston y Nueva York, anotaciones detalladas de sus propios casos. Poco a poco, año tras año, fue reconstruyendo su conocimiento práctico de lo que había destrozado a su familia. Abigail se convirtió en una mujer fuerte, resiliente y sorprendentemente equilibrada para lo que había pasado en su infancia. Se casó con un buen granjero llamado Joseph a los 19 años y le dio 4 hijos sanos. A veces soñaba con aquellos años horribles en la casa aislada, el sótano oscuro, la copa de sangre, los gritos de su padre. Pero las consideraba recuerdos dolorosos que necesitaban ser procesados, no profecías de un destino inevitable. Los mellizos Caleb y Ezra eran inseparables. Juntos abrieron una herrería en Millbrook que operó durante más de 40 años. Ninguno de los dos dio muestras claras de la enfermedad mental que había afectado a sus ancestros masculinos directos, aunque ambos desarrollaron una conciencia inusual para los hombres de su tiempo y clase sobre salud mental y bienestar emocional. Se casó a los 23 años con una mujer llamada Elizabeth, la hija de un comerciante respetable de Albany. Tuvieron 3 hijos en 8 años. Cada vez que Isabel quedaba embarazada, Samuel revivía el terror ante la posibilidad de que esta vez sí fuera cierto, de contagiar la enfermedad familiar a una nueva generación inocente. Pero en vez de dejar que el miedo lo paralizara o lo arrastrara al mismo aislamiento autodestructivo que había destruido a su padre, hizo lo contrario. Se aseguró de que sus hijos crecieran rodeados de una comunidad rica y variada. Les enseñó a hablar de sus emociones difíciles y temores profundos, en vez de guardarlos hasta que se pudrieran. Algo tóxico. Les habló de su abuelo Thomas, no como un monstruo incomprensible, sino como un hombre enfermo que no tuvo acceso a las herramientas o al conocimiento para curarse, y cuyo mayor error fue interpretarse su enfermedad a través de un prisma religioso distorsionado. La visitaba religiosamente una vez al mes en la casa del reverendo Blackwood, donde permaneció bajo cuidado hasta su muerte apacible en 1712. Margaret nunca recuperó la claridad mental. Pasó sus últimos años en un estado de semivigilia permanente, identificando a sus hijos cuando la visitaban, pero incapaz de interactuar con la realidad compartida, aunque tuvo un episodio de lucidez sorprendente 3 días antes de fallecer. Samuel se sentó a su lado como solía hacer y leía la Biblia. De repente atrapó su mano con fuerza inesperada. Sus ojos, generalmente vidriosos y alejados, se fijaron en su rostro.
Samuel, dijo en voz baja, pero firme, lo siento. Debería haber sido más fuerte. Debería haberte defendido a ti y a tus hermanos de tu padre en lo que se estaba transformando. Pero yo también estaba enferma, ¿sabes? Solo de forma distinta. Hiciste lo mejor que pudiste en una situación imposible. Samuel respondió con sinceridad, las lágrimas rodando por su rostro en ese momento lo creía de verdad. Su madre también había sido víctima, atrapada en una década sin opciones, casada con un hombre cada vez más delirante en un lugar sin ayuda. «Cuida de tus hermanos», susurró Margaret, su control aflojándose. «Y rompe el ciclo, por favor, Samuel. Rómpelo por completo. Ya está hecho, madre. Ya está hecho». Margaret murió en paz esa noche. Fue sepultada en el cementerio de Millbrook al lado de Thomas, aunque Samuel se encargó de que las tumbas estuvieran lo suficientemente distanciadas como para ser simbólicamente diferentes. La casa original de Harrow fue destruida en 1710 por su nuevo dueño, un práctico granjero de Connecticut que no tenía tiempo para supersticiones locales. Levantó en ese lugar algo totalmente distinto, una granja hermosa y brillante que no se parecía en nada a la estructura oscura que había estado allí antes. Los nativos dejaron de murmurar acerca de la familia Cowles de Harrow en voz baja, que Samuel y sus hermanos probaban año tras año ser ciudadanos completamente normales y productivos de Millbrook. Pero la historia, la verdadera historia más allá de los chismes, no terminó ahí tan fácilmente. Durante las generaciones que siguieron, décadas y siglos después de aquel horror de 1703, a veces nacía un Harrow que mostraba signos claros de la enfermedad mental hereditaria que había atormentado a Jonathan, William y Thomas. Lo que transformó, lo que hizo toda la diferencia, fue la historia familiar que contábamos. Gracias a los diarios de Samuel, ningún Harrow de las generaciones venideras consideró jamás su enfermedad como castigo divino, pecado original o maldición sobrenatural. Era sencillamente una enfermedad hereditaria, cruel, muchas veces devastadora, pero que podía ser controlada con los medios de cada época. En 1753, 50 años después de aquella, la terrible noche de diciembre que lo había cambiado todo, uno de los bisnietos de Samuel, un chico de 17 años llamado Thomas, bautizado así a pesar de todo en un intento de restaurar el nombre, encontró los diarios polvorientos en el ático de la casa familiar. Acababa de tener su primer episodio evidente de lo que hoy reconoceríamos como manía. Muerto de miedo por estar convirtiéndose en su bisabuelo Thomas, del que tanto había oído hablar en casa, murmuró. Devoró los escritos de Samuel toda la noche. Aquellas palabras, escritas hace años por un veinteañero traumatizado que intentaba desesperadamente encontrarle sentido al trauma familiar, literalmente le salvaron la vida. En vez de encerrarse y empezar sus propios rituales locos, fue directamente al mejor médico de Albany. Samuel Harrow falleció pacíficamente en 1742, a los 56 años, rodeado de sus 3 hijos adultos, sus 7 nietos y sus hermanos. Sobrevivientes: Rebecca y Abigail. Sus últimas palabras grabadas fueron simples, pero poderosas. Nunca olviden sus raíces, pero no dejen que eso sea todo lo que son o pueden llegar a ser. Está enterrado en el cementerio de Millbrook. Su lápida, grabada en granito local por sus sobrinos, los gemelos, no decía maldiciones ni salvación dramática. Solo decía Samuel Harrow, 1686 a 1742, hermano leal,
esposo fiel, padre amoroso. Rompió las cadenas que otros habían forjado antes. Y en una pequeña inscripción adicional en la base de la lápida, añadida por Rebeca años después de su muerte. La enfermedad es verdad, la maldición no es. Recuerden siempre la diferencia. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal y explora con nosotros más historias donde el horror no es sobrenatural, sino humano. Porque la historia no solo debe asustarnos, también debe instruirnos. ¿Está bien?